Jóvenes, muy buenas tardes, mucho gusto de saludarlos, espero se encuentren cada uno bien, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el curso de Contabilidad 2, a hablar sobre el tema del cálculo del valor en libros para acciones ordinarias y preferentes. Ustedes se preguntarán qué es el valor en libro, ¿verdad? El valor en libro es lo que está en la contabilidad, en los estados financieros de las empresas. Entonces vamos a hacer el cálculo de las acciones ordinarias y preferentes sobre de esos dos tipos de acciones que corresponden en una empresa, en este caso sociedad anónima. De conformidad con la escritura de constitución, las acciones de una sociedad pueden ser tanto ordinarias como preferentes. Estos dos aspectos ya los vimos, ¿verdad? Que es una acción ordinaria y que es una acción preferente, pero también vamos a recordar esos términos. Y para determinar el valor en libros de una acción se basa en el principio de negocio en marcha. ¿Qué significa este principio? Pues es cuando las empresas tienen solvencia financiera y pues continúan como negocio en marcha, es decir, de periodos a periodos pues no han tenido ningún problema financiero, es decir, que tienen solvencia económica y financiera, por lo cual pues si no existe este principio o no tienen solvencia financiera, pues no tiene razón de ser de una empresa, para lo cual pues se recomienda cerrar operaciones. No se debe confundir el término el valor con el precio. Si se trata de calcular el valor en libros de una sociedad, con un solo tipo de acción sería valor en libro es igual a capital contable con el número de acciones. Ahora bien, cuando se trata de dos tipos de acciones, para este caso que estamos viendo tanto ordinarias como preferentes, pues se debe separar el grado de participación de cada clase de acción y las estipulaciones pactadas en la escritura social en cuanto a la participación con los individuos. En este caso, lo que dice la escritura social o la escritura de constitución, pues es lo que ampara y corresponde según las obligaciones y derechos de cada socio. Entonces, tal vez ustedes se preguntarán qué es una acción ordinaria, qué es una acción preferente. Entonces vamos a ver la definición de cada una. Una acción ordinaria son los que la mayoría de la gente o personas piensa cuando escucha la palabra acción. Las acciones ordinarias permiten a sus titulares obtener beneficios mediante el aumento de los precios de las acciones y el pago de dividendos. Es un gran beneficio, ¿verdad? Porque son acciones por las cuales un socio pues tiene derecho. Ahora bien, las acciones preferentes también representan la posición de una parte de la compañía, pero funciona de una forma algo diferente a la acción común. Y esta acción común, pues, es la que también le llamamos acciones ordinarias. Las acciones preferentes pagan un dividendo predeterminado, mientras que los dividendos pagados a los titulares de acciones ordinarias tienden a variar dependiendo del capital de la empresa. Entonces, ¿cuál de estas dos conviene mejor? Tanto ordinarias como preferentes, se preguntan ustedes. Y bueno, para la mayoría de los inversores, las acciones ordinarias son la mejor opción. Es un poco más arriesgada que las acciones preferentes, pero normalmente mostrará un rendimiento ligeramente superior también. Entonces, esa sería la diferencia de cada una y una pequeña, digamos, recomendación sobre cuál de las dos conviene al momento de tener acciones o participación o participar en una empresa accionada, como por ejemplo una sociedad anónima. También existe un término que le llamamos dividendos. ¿Qué son los dividendos? Es la proporción de ganancias, una proporción, no es las ganancias, sino que es una parte, o beneficios que una compañía reparte entre sus accionistas. Es una parte, ¿verdad? Pero es un beneficio que se reparte dentro de sus accionistas. La condición de accionista suele ir aparejada al derecho económico de recibirlo. Esto es derecho al dividendo.
Los dividendos representan la parte de los beneficios que han obtenido la sociedad que son destinadas a remunerar a los accionistas. No es las ganancias, sino que es una parte de estas ganancias que se reparten entre los accionistas. ¿Ya? Entonces esta sería una definición o un concepto de dividendos. También vimos en la parte introductoria sobre valor en libros. Yo les comenté de que es parte de lo que corresponde o lo que está dentro de los estados financieros o los libros contables de las empresas. Veamos su definición. Es el importe neto por el que un activo o un pasivo se encuentra registrado en el balance una vez deducido, en el caso de los activos, su amortización y cualquier corrección valorativa por deterioro acumulado que se haya registrado. Entonces, por ejemplo, si queremos saber cuál es la cantidad que tiene mobiliario de equipo, recordemos de que tenemos que deducirle sus depreciaciones. Entonces, la diferencia es lo que está del valor de mobiliario de equipo. Y eso ¿dónde lo encontramos? En el balance general. Y por eso le llamamos valor en libros, porque es lo que está en los libros contables, ¿ya? Ahora bien, también nos habló sobre que no hay que confundir los términos valor y precio. Veamos, en compañías accionadas el precio dice que es fácilmente cuantificable, pues es lo que se ha pagado por la acción, es el precio. Y su valor también se puede cuantificar, pero no es tan objetivo y dependerá en cierta medida de la percepción de cada persona. El precio de una acción está cerrado, ¿verdad? No es negociable. Esa sería una de las diferencias en compañías accionadas entre valor y precio. Superávit. También vamos a encontrar dentro de los casos prácticos el término superávit. Ustedes se van a preguntar qué es. El término superávit es sinónimo de ganancias o utilidades en una empresa, es decir, en un ejercicio fiscal. Dice que es aquella situación que se genera cuando hay exceso de algo necesario. Por ejemplo, en finanzas se entiende por superávit cuando los ingresos superan a los gastos. Ese es el resumen, ¿verdad? Cuando todo lo que ingresó ya ha deducido los gastos, pues la diferencia es el superávit, ¿ya? O de la ganancia. ¿Qué es una acción en tesorería? También en el caso práctico vamos a encontrar que son acciones en tesorería. Dice que son aquellas que no están suscritas, pero cuya emisión ha sido autorizada. O sea, no suscrita, pero sí ha sido autorizada. Los cuales se conservan en la caja de la sociedad. Por eso se llama tesorería, porque es sinónimo a que está en caja de la sociedad para ser entregadas a los suscriptores contra el pago de su valor de aportación y de las primas que la sociedad fije en su caso. En ese caso se pueden pagar, pero vamos a ver qué valor tiene cada acción de cada socio. En este caso así va a ser la cantidad que se le va a dar, pero sí se encuentran en caja, ¿verdad? En la empresa. Y después tenemos las acciones en circulación. También vamos a ver esto, cómo se calcula. Dice que son aquellas acciones ordinarias que una empresa ha emitido, menos aquellas que han sido recompradas por la misma. Es decir, serán aquellas acciones que han sido suscritas por los inversores y no están en el balance de la empresa como propias. Este tipo de acciones tienen sus características específicas que las diferencian y que se van a ver a continuación. Entonces, esta sería otro tipo de acciones en circulación. Sería que no están pagadas, sino que se pueden utilizar en algún momento, ¿verdad? Para ser repartidas, pero están todavía en circulación. Es como un cheque en circulación, ¿verdad? De que se depositó, pero todavía no se ha cobrado en el banco. Eso es un ejemplo igual, solo que en este caso son acciones. Ahora sí, veamos un ejemplo, cómo se calculan el valor en libros, tanto para acciones ordinarias como para preferentes. Dice,
El planteamiento. La sección del patrimonio de la sociedad Los Girasoles S.A. al 30 de abril del 2019 es el siguiente. Aquí nos presenta cómo está el capital distribuido. En este caso, recordemos de que está dividido en capital autorizado. En este caso dice que está dividido por 250 acciones ordinarias de 100 quetzales cada una, que serían 25,000. Están las 200 acciones preferentes al 10% de 100 quetzales cada una, que también son 25,000. Al sumar estas dos nos da 50,000. Estas serían nuestro capital autorizado. Después les tenemos que restar las acciones no suscritas. Estas serían 100 acciones ordinarias, de 100 serían 10,000, y 150 acciones preferentes al 10% de 100 cada una, 15,000. Al sumar estas dos nos da 25,000. Esas serían acciones no suscritas. Todo este cuadro que ustedes ven aquí, pues es el planteamiento. Ustedes no van a hacer ningún cálculo, sino que es el planteamiento que tiene de cómo está distribuido el capital de una empresa. También recordemos que el capital autorizado menos las acciones no suscritas le van a dar las acciones del capital suscrito y pagado. Entonces esto está dividido en 150 acciones a 100, 15,000, 100 acciones preferentes a 100, 10,000. Si sumamos estas dos nos da 25,000. Es decir, que si ustedes tienen un capital de 50,000 menos 25,000 de no suscritas, ¿cuánto nos da? 25,000 de suscrito y pagado. Solo que aquí nos da ya en totales. Luego tenemos el suscrito y pagado, ¿verdad? Que sería 150 acciones ordinarias a 100, 15,000, lo que les dije, 100 acciones a 100, 10,000, son 25,000. A esto le tenemos que sumar el superávit y reserva. Recordemos de que superávit es la ganancia, ¿verdad? Y reserva es la reserva legal, que según el código de comercio nos dice, ¿verdad?, qué porcentaje es. Pero el superávit está dividido en utilidades no distribuidas, 6,000, más reserva para eventualidades, 2,000, y reserva legal, 3,000. Al sumar estas tres nos va a dar 11,000. Entonces, si tenemos 25,000 aquí, más 11,000, nos da 36,000, que esto va a ser nuestro capital contable. Esta es la explicación que les estoy dando, cómo se distribuye el capital contable, pero el planteamiento lo da, ustedes no van a hacer nada de cálculo. Entonces, siguiendo con el planteamiento, dice información adicional, o sea, adicional a ese cuadro que vimos. Con base en los datos consignados en la sección del capital contable de la sociedad Los Girasoles S.A., se le pide, aquí es lo que nos están pidiendo. Número 1, determinar el número de acciones en circulación. Y número 2, calcular el valor en libros de las acciones ordinarias y preferentes de acuerdo a los siguientes casos. O sea que vamos a hacer dos cálculos. El primero de acciones en circulación y el segundo sobre estos casos. El primer caso dice que cuando las acciones preferentes gozan de un dividendo fijo que no es acumulativo, que no tiene retraso y que no tiene participación. Vamos a hacer el cálculo de esto. ¿Por qué? Porque es lo que nos están solicitando. El segundo caso que nos solicitan es cuando las acciones preferentes, es lo mismo que está aquí arriba, gozan de un dividendo fijo acumulativo. Este es diferente al primero. El primero dice que no es acumulativo, mientras que aquí sí es acumulativo. Aquí dice que gozan de 2 años de retraso. Aquí dice, en el primero dice que no goza, pero aquí sí. En el segundo goza de 2 años de retraso y que también no tiene participación. Ese es igual al primer caso, que no tiene participación. En el tercer caso
dice que las acciones preferentes gozan de un dividendo fijo no acumulativo que no tiene retraso y sí tiene participación. Y el cuarto, las acciones preferentes gozan de un dividendo fijo acumulativo, tiene 2 años de retraso y también tiene participación. Entonces, aquí nos está dando a entender de las acciones preferentes. No nos habla de las ordinarias, sino de las preferentes, solo de preferentes. Como pueden darse cuenta, preferentes son acciones preferentes para el tercer caso, y el cuarto caso son acciones preferentes. Solo que en cada uno nos habla de dividendos, de los dividendos. Solo que dividendos que no son acumulativos, que no tienen retraso y que no tienen participación. En el segundo, los dividendos están acumulativos y que tiene 2 años de retraso y que también no tiene participación. En el tercer caso, los mismos dividendos no están acumulativos, que no tienen retraso y que sí tienen participación. Y en el cuarto caso, los mismos dividendos son acumulativos con 2 años de retraso y que tienen también participación. Entonces vamos a hacer el primero que nos están solicitando. Dice determinar el número de acciones en circulación. Recordemos que estas acciones en circulación las definimos, ¿verdad? Como los cheques en circulación no están cobrados. Entonces vamos a determinar cuál es el número de acciones. No nos está pidiendo cantidad, sino número de acciones. Entonces esto lo vamos a hacer por medio de la hoja Excel. Dice determinar el número de acciones en circulación. Entonces aquí vamos a escribir unos títulos en este cuadro, que sería concepto. La segunda columna son acciones ordinarias. La tercera columna, acciones preferentes. Recordemos de que están divididas en estas dos acciones, el caso práctico, y totales. ¿Ya? Entonces, estas serían el cuadro y cómo están divididos las columnas. Recordemos, ¿cómo está dividido el capital? Recordemos que es capital autorizado menos no suscritas igual a suscritos. Menos no pagados va a ser igual a pagados. Y menos acciones en tesorería, que serían las acciones en circulación. Entonces, esta fórmula es casi similar a la que vamos a aplicar en este cuadro. Entonces, en la primera vamos a escribir autorizadas. ¿Cuántas acciones fueron autorizadas? Para las acciones ordinarias dice que fueron autorizadas 250 acciones. Y para las preferentes también 250. Entonces estas dos las vamos a llevar a este cuadro. 250, 250. Total, pues en este caso vamos a aplicar esta fórmula en Excel, que serían los totales horizontales. En este caso, hasta aquí. Bueno, entonces sería 250 acciones ordinarias más 250 acciones preferentes, 500 acciones, que serían estas dos, 500 por estas dos. Bueno, a estas autorizadas les tenemos que restar, estas fórmulas ustedes las tienen que aprender. Sería autorizadas menos no suscritas. Y nos vamos a ir al cuadro. ¿Cuáles fueron las no suscritas? Dice que las no suscritas son 100 para las ordinarias y 150 para las preferentes. Las vamos a llevar también para este cuadro. 100 para las ordinarias y 150 para las preferentes. Entonces, la fórmula dice que las acciones autorizadas menos las no suscritas va a ser igual a
las pagadas. Perdón, las autorizadas menos las no suscritas van a ser igual a las suscritas. Entonces, como ya tenemos aquí arriba las autorizadas menos las no suscritas, solo las restamos. Y nos va a dar, por medio de la fórmula, las restamos y nos va a dar 150 para las ordinarias y 100, en este caso sería 150, ¿verdad? Aquí arriba. 100 también para las suscritas, ¿ya? Repito, las autorizadas serían 250 y 250 para las preferentes, serían las que llevamos aquí y las que llevamos a este cuadro. Menos no suscritas dice que son 150 para ordinarias, perdón, 100 para ordinarias y 150 para preferentes, son las que llevamos, 100 para ordinarias y 150 para preferentes. Ahora, esta fórmula nos da suscritas, que sería la resta, ¿verdad? 250 menos 100, 150. 250 menos 150, 100. Seguimos con la fórmula. Estas suscritas, ya, menos no pagadas. Y nos vamos a ir al cuadro y vamos a ver cuáles fueron las no pagadas. Dice que no pagadas, aquí en este caso no tenemos. Solo tenemos autorizadas, no suscrito, suscrito y pagado. No pagado no hay. En este caso vamos a escribir 0. 0 para cada una porque no tenemos nada en el planteamiento. Ahora sí. Entonces sería suscritas menos no pagadas es igual a pagadas. Pagadas. Entonces sería 150 menos 0 van a ser las mismas 150. 100 menos 0 van a ser 100. Y aquí nos va tirando en totales las sumas también. Ahora, ya tenemos las pagadas. Ahora, menos las acciones en tesorería. Y vamos a ver cuáles son las acciones en tesorería. En este cuadro no tenemos ninguna acción en tesorería. Si tuviera la vamos a tener que copiar y pegar allá. Pero en este caso no tenemos. En este caso tenía 0. Entonces 0 para cada acción. Entonces ya tenemos las menos acciones en tesorería. Esto va a ser igual a acciones en circulación. Y vamos a ver. Las acciones en circulación serían las pagadas menos las de tesorería. Las pagadas menos las que están en tesorería, 100 también. Entonces ya tenemos las acciones en circulación. Estas acciones en circulación las tenemos que multiplicar por el valor por acción. Y estas como ¿de dónde traemos estos valores? Que serían estos. ¿Ya? El valor de cada acción, tanto para ordinarias como para preferentes, serían 100. 100 para ordinarias y 100 para preferentes. Entonces sería 100 en cada valor, en cada una. 100 y 100 quetzales. Al multiplicar las acciones en circulación por el valor, nos va a dar el valor nominal. Y el valor nominal sería la multiplicación. Por ejemplo, para las acciones ordinarias tenemos 150. Por 100 serían 15.000 el valor nominal para las acciones ordinarias. Y para las acciones preferentes tenemos 100 por 100 quetzales que vale cada acción. Tenemos 10.000 quetzales para las acciones preferentes.
Entonces, el primer requerimiento que es determinación del número de acciones en circulación, ya lo tenemos. Tenemos que aprendernos bien estas fórmulas. Autorizadas menos no suscritas es igual a suscritas. Menos no pagadas es igual a pagadas. Y menos acciones en tesorería va a ser igual a acciones en circulación. Luego vamos a multiplicar por el valor que tiene cada acción para sacar el valor nominal. Pero todo lo vamos a encontrar en la sección de patrimonio que nos presenta el caso. Ustedes no van a hacer ningún cálculo más que solo ir arrastrando las acciones que tienen cada una, pero va a depender qué es lo que nos presenta el planteamiento. Entonces, la primera información, que es determinar el número de acciones en circulación, ya lo tenemos. Ahora vamos a empezar a hacer el segundo requerimiento, que es el cálculo de valor en libros de las acciones, tanto ordinarias como preferentes, de acuerdo a estos casos. Entonces vamos a hacer el primer caso, que dice: las acciones preferentes gozan de un dividendo fijo no acumulativo, sin retraso y sin participación. ¿Ya? Repito, las acciones preferentes gozan de un dividendo que es fijo no acumulativo, sin retraso y sin participación. Entonces vamos a hacer el caso práctico. Solo voy a dividir esta hoja de Excel en dos para tomar algunos datos de aquí. Y vamos a hacer base de cálculo, dice el caso número 1, que dice acciones preferentes que gozan de un dividendo fijo no acumulativo, sin retraso y sin participación. Entonces vamos a hacer este cuadro. Es un pequeño cuadro que lleva la siguiente información. Primero tenemos que copiar, en este caso, cuál es el superávit y reserva. Superávit y reservas. Y vamos a colocar en esta segunda columna la cantidad. El superávit y reserva, según el cuadro del planteamiento, dice que es de 11,000. Miren, estos 11,000 es el superávit y reserva. Entonces, estos 11,000 son los que vamos a escribir en esta columna. 11,000 quetzales. Luego, en la siguiente línea vamos a restarle. Vamos a tener que restarle lo que son los dividendos fijos. Los dividendos fijos, o dividendo fijo, mejor dicho, dividendo fijo, acciones preferentes. ¿Cuál es el dividendo fijo de acciones preferentes? Bueno, vamos a ver cuáles son las acciones preferentes y qué valor tiene cada una. Para eso necesitamos ver las acciones, en este caso las acciones que están fijas. En este caso, según el planteamiento, dice que cuántas acciones son las preferentes. En este caso dice que las acciones preferentes son 100, ¿verdad? Las acciones preferentes. Entonces vamos a escribir 100 acciones preferentes a 100 quetzales cada una. 100 acciones preferentes a 100 quetzales cada una nos va a dar, si multiplicamos 100 acciones preferentes por 100 quetzales, nos va a dar 10,000 quetzales. Por el 10% que dice el planteamiento por un año. Y ahorita les voy a explicar. Las 100 acciones preferentes a 100 quetzales cada uno, son las que vienen aquí, ¿verdad? Suscrito y pagado. Son 100 acciones preferentes que están aquí del capital suscrito y pagado. De ahí se toman las acciones preferentes.
estas 100 que están aquí son las que tenemos aquí, 100 acciones preferentes. A 100 quetzales, pues a 100 quetzales es lo que está aquí, el planteamiento nos lo dice. Al 10%, pues ese porcentaje también lo tenemos aquí, 10%, y por 1. ¿Qué significa el 1? Es un año. ¿Por qué? Porque el caso práctico dice, acciones preferentes que gozan de un dividendo fijo no acumulativo, o sea, no se acumula en otro periodo, no tiene retraso, tampoco se retrasa, de mayor de un año no se retrasa, y sin participación, que no participan otros, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a tomar un año. Para el primer caso va a ser un año porque todo se da dentro del periodo. Entonces aquí vamos a tener que multiplicar primero las 10.000 acciones a 100 quetzales cada uno, da 10.000. 10.000 por el 10% por un año nos va a dar 1.000 quetzales. Pero como a este superávit que tenemos de 11.000 le estamos restando este dividendo fijo de acciones preferentes de 1.000, ¿cuál es la diferencia? 10.000 menos 10.000 menos 1.000 sería, perdón, 11.000 menos 1.000, 10.000 quetzales. ¿Y cómo le llamamos a esto? Dividendos para acciones ordinarias. Antes que pasemos al segundo caso, les voy a repetir la explicación. El superávit y reserva es lo que tenemos en el planteamiento, los 11.000 quetzales. Esos son los que vamos a escribir aquí, ¿verdad? 11.000. Bueno. Le tenemos que restar el dividendo fijo de acciones preferentes. Se le resta el dividendo fijo de acciones preferentes porque es lo que tenemos que quitarle al superávit de acciones preferentes nada más. ¿Por qué? Porque el planteamiento dice las acciones preferentes, no nos está hablando de ordinarias. Miren, en cada caso solo son preferentes para los 4 casos. Entonces aquí menos dividendo fijo, acciones preferentes, pero tenemos que ver cuántas acciones tienen las preferentes y cuál es el valor de cada acción. En este caso nos vamos a ir al planteamiento de la sección de patrimonio y en el capital suscrito y pagado tenemos que ver cuáles son las acciones preferentes, las suscritas y las pagadas. Ahí nos tenemos que ir a ver. Y las acciones preferentes dice que son 100 acciones a 100 quetzales cada una y que gozan del 10%. Entonces todo esto lo vamos a llevar para acá. 100 acciones a 100 cada uno, 10.000. Por 10% por un año, 1.000. Este 1 ya les dije de que es dentro del periodo porque no hay acumulación, no hay retraso y que no hay participación. Entonces siempre va a ser por 1 y nos va a dar 1.000. Entonces regresamos, superávit y reserva menos 1.000, 10.000. Esos serían los dividendos para acciones ordinarias, ya no para preferentes, sino para las ordinarias. Ahora vamos a hacer el caso número 2, que es similar. Aquí tenemos que copiar el mismo título, superávit y reserva, va a ser el mismo título. ¿Cuánto es? Dice que son 11.000. Entonces son 11.000. Le tenemos que restar también el dividendo fijo de acciones preferentes. Este título los mismos vamos a copiar. Menos dividendos fijos de acciones preferentes. Ahora sí, ¿cuántas acciones preferentes son? Son 100 acciones preferentes. Las mismas acciones preferentes. Dice que valen 100 quetzales cada una. Y en este caso nos va a dar 10.000, ¿verdad? Por la multiplicación. Lo vamos a multiplicar por el 10%. Igual, ¿verdad? Es el 10%.
pero ya no va a ser por un año, no, sino que va a ser por 2 años. De una vez lo voy a escribir y nos vamos a ir a ver a él. Por 2 años de retraso. Ya no es por 1, sino que es por 2. Vamos a ver si es cierto. Dice el caso 2. Las acciones preferentes, o sea, son las mismas acciones preferentes. Dicen que gozan de un dividendo fijo acumulativo. Con 2 años, dice. ¿Por qué? Porque es acumulativo, pero con 2 años de retraso. Esto es lo que tenemos que tomar muy en cuenta. Y que no tienen participación. Entonces, estos 2 años son los que vamos a escribir aquí como referencia. 2 años. Por eso es de que se multiplican. Las mismas acciones son 100 por 100, 10.000. Por 10 porque es el porcentaje que están allá en las suscritas, por 2. Entonces esa multiplicación nos va a dar 2.000. Entonces, al restarle el superávit y reserva de 11.000 menos 2.000 sería 9.000. ¿Y cómo le llamamos a esto? También son las mismas, dividendos para acciones ordinarias. Las llevamos para acá y las copiamos. Este es el segundo caso, que hay 2 años de retraso. Y los mismos datos anteriores son los mismos del caso 1. Hay un superávit igual. Las acciones preferentes son las mismas, 100 a 100 quetzales cada uno. Veamos, es lo mismo que está aquí, 100 a 100 cada uno y el mismo porcentaje de 10. Solo que lo tenemos que multiplicar por 2 años de retraso, porque ese es el caso 2. Ahora veamos el caso número 3. ¿Qué dice el caso número 3? Las acciones preferentes gozan de un dividendo fijo no acumulativo, que es el mismo del caso 1. No tiene retraso, es el mismo caso 1. Solo que aquí sí hay participación. ¿Se acuerdan que en el primer caso no había participación? Pero aquí sí hay participación. Entonces aquí vamos a agregar otro cuadro más. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver. Aquí dividir la hoja en Excel en 2 para ver cómo está el caso 1. Bueno, el caso 3 es superávit y reservas. Este título va a ser siempre el mismo para el caso 3. ¿Cuál es la reserva y superávit? 11.000. Van a ser los mismos superávit. Menos dividendo, acciones preferentes, van a ser el mismo título. Para el caso 3. Acciones preferentes a 100 quetzales, las mismas. Recordemos de que el caso 1 y el caso 3 se parecen en algo. Por eso es de que este algo lo estamos copiando. ¿Cuánto es 100 acciones a 100 quetzales cada uno? 10.000. Es el mismo del caso 1. Lo vamos a multiplicar por el 10% y luego por un año. También. ¿Y aquí cuánto nos da? Nos va a dar 1.000. Y al restarle 11.000 menos 1.000, 10.000. ¿Se acuerdan que en el primer caso, este caso número 1, lo llevamos al primer cuadro? Del caso número 3 va a ser el mismo cuadro que vamos a copiar. ¿Ya? Entonces, este total de 10.000 van a ser los mismos que están acá. ¿Por qué copié lo mismo? Porque en el caso 3 se parecen. Dice, mire, acciones preferentes que gozan de un dividendo fijo no acumulativo. Vean que aquí es no acumulativo. El caso 3 dice sin retraso. El caso 1 dice no, que también no tiene retraso. Pero aquí sí, el caso 3 tiene participación. En el caso 2, en el caso 1, no tiene participación. Entonces el primer cuadro va a ser el mismo. Pero en el mismo caso número 3, hay otro cuadro extra que va a depender del cuadro que hicimos anterior. Por ejemplo, aquí vamos a escribir como título dividendo ordinario y preferente. Y vamos a escribir abajo dividendo para acciones ordinarias.
Para acciones ordinarias. Bueno, dice dividendo para acciones ordinarias. Vamos a ir a ver cuántas son las acciones ordinarias. ¿Se acuerdan de que todo gira en la sección de capital suscrito y pagado? ¿Cuáles son las acciones ordinarias? 150. ¿Cuánto vale cada acción? 100. Entonces aquí sería, si recuerden, son 150 acciones ordinarias. Entonces sería dividendos para acciones ordinarias, sería los mismos, ¿verdad? Sería los mismos 10,000. Ahora ustedes se preguntan, ¿de dónde salen estos 10,000? Ahorita les voy a explicar. Por 150 dividido 250. Entonces sería más 10,000 por 150 dividido 250 nos va a dar 6,000. Ahora, ¿de dónde salen los 10,000? Los 10,000 les voy a marcar ahorita de dónde salen. Los 10,000 les voy a marcar con una flecha. Estos 10,000 son los que nos dieron aquí, miren. Estos de aquí. Esos serían los 10,000. ¿Ya? Vale, estos 10,000 son los que tenemos aquí. 10,000 por 150 dividido 250. ¿Cómo salen estos 150 dividido 250? Bueno, ¿se acuerdan de que son dividendos para acciones ordinarias? ¿Cuáles son las acciones ordinarias? 150. ¿Por qué los dividimos dentro de 250? Porque, miren, 150 más 100, ¿cuántos son? 250. Es como que hiciéramos una regla de 3, ¿ya? Entonces, estas dos, tanto ordinarias como preferentes, suman 250. Entonces sería 150 más 100, 250. Entonces aquí sería por 150 dividido 250. Ahí es una regla que hicimos, sería 6,000. Esa sería la multiplicación. Que sería 10,000. Perdón, aquí sería... Son 10,000, no son 100,000. 10,000, ahí está. 10,000 por 150 dividido 250. Muy bien. Ahora escribamos dividendos para acciones preferentes. ¿Ya? Aquí sería los mismos 10,000. ¿Ya? Solo que los vamos a multiplicar por 100 y los vamos a dividir dentro de esos 150. ¿Se acuerdan de la regla de 3? ¿Cuáles son las acciones preferentes? 100. Estas son las que las vamos a multiplicar por 100 y las vamos a dividir dentro de 250. Serían 4,000. Y al sumar estas dos nos van a dar 10,000, que serían el total, tanto para las ordinarias como para las preferentes. Entonces el caso 3 es similar al caso 1, solo que aquí, como dice el título al final, dice con participación. Entonces esta participación es la que nosotros estamos haciendo en este segundo cuadro del tercer caso. El primer cuadro va a ser el mismo que vamos a arrastrar el primer cuadro va a ser el mismo el que vamos a traer del caso 1. Lo vamos a dejar aquí, es igual. El segundo cuadro del caso 3 es el que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque hay participación. Solo que aquí estos 10,000 que tenemos aquí en el total son los que tenemos que distribuir tanto para ordinarias como para preferentes, pero estas 150 acciones y las 100 son las que traemos del planteamiento. Miren, 150 y 100, solo que los vamos a dividir en 250 como una regla de 3. Muy bien. Ahora vamos a hacer el caso número 4. El caso 4 dice, las acciones preferentes gozan de un dividendo fijo acumulativo. Vean que se relaciona al caso 2, ¿ya? O sea, si el caso 1 se relaciona con el 3, el 2 se va a relacionar con el 4. Dice, gozan de un dividendo fijo acumulativo. Vean que en el caso 2 también es acumulativo.
dice que tiene 2 años de retraso, también dice que tiene 2 años de retraso en el 2. Solo que aquí es sin participación, mientras que en el cuarto es con participación. Es similar, o sea, el 1 y el 3 se relacionan, solo que aparte de todo lo que se ve, en uno tiene participación y en el otro no. Y el caso 2 es similar, solo que son 2 años en el caso 2 de cada uno. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el caso número 4? Vamos a copiar el mismo cuadro del caso 1, del caso 2. El mismo cuadro vamos a copiar porque se relaciona. Entonces va a ser el mismo. ¿Ya? ¿Por qué va a ser el mismo? Porque estos 9000, recuérdense que estos 9000 son los que tenemos en el caso número 2, lo que nos dio. Entonces eso es lo que vamos a determinar y lo que vamos a relacionarlos con el resultado del segundo cuadro, porque dice que tiene participación. Entonces aquí vamos a escribir dividendo es igual a la información del caso 3, dividendo ordinario y preferente, porque se toman los dos, ¿verdad? Bueno, dividendo, ahorita vamos a escribir dividendo para acciones ordinarias. Y lo mismo, ¿cuántas acciones ordinarias son? Bueno, primero vamos a tomar los 10.000. Recuérdense que los 9.000, perdón, es por 150 dividido 250. Aquí son las mismas, ¿verdad? 9.000 por 150 dividido 250 nos va a dar 5.400. Y ustedes se preguntan, estos 9.000, ¿se acuerdan de que son estos, verdad? Los 9.000 que están aquí son los que vamos a arrastrar aquí. 150 y 200, dividido 250 es la misma regla de 3. ¿Por qué? Porque en el caso nos dice que son 150 ordinarias y 100 preferentes. Entonces aquí vamos a hacer el mismo procedimiento. El segundo es dividendos para acciones preferentes. Aquí sería los mismos 9.000. Vamos a hacer la regla de 3. Vamos a multiplicar por 100 dividido 150 y nos va a dar 9.000 por 100 dividido 150 nos va a dar 6.000. No, perdón. 9.000 por 100 dividido 250, 3.600. Esto más 4.000 nos va a dar 9.000, que serían estos, ¿verdad? Estos 9 tienen que ser iguales. Y a esto le vamos a escribirle total. Ahora sí, ese es el cuarto caso ya resuelto, ¿verdad? Del cálculo del valor en libros. Entonces, en resumen, decimos que el primer caso ya lo tenemos resuelto, que es sobre de un dividendo que es no acumulativo, sin retraso y sin participación, son 10.000. El segundo caso dice que es dividendo fijo acumulativo con 2 años de retraso y sin participación, ya lo tenemos aquí. El tercer caso, que es no acumulativo, sin retraso y con participación, ya lo tenemos, solo que aquí recordemos que hicimos el primer cuadro, que es relacionado al primero que hicimos, al caso 1, y el segundo es el cálculo que hicimos, ¿verdad? Y luego tenemos el caso número 4 que hicimos, que el caso 4 se relaciona con el caso 2, solo que aquí hay participación. Por eso es de que hicimos este segundo cuadro. Entonces este sería el tema que llegamos del cálculo del valor en libros para acciones ordinarias. Cualquier duda o comentario me la pueden llegar por medio de un mensaje. Muy buena tarde, mucho gusto, bendiciones.